Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este taller sobre protección de datos personales. Este taller ha sido desarrollado como una presentación inicial en el marco del proyecto de consultoría para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador, la cual entró en vigencia en mayo del 2023. En primer lugar, es necesario aclarar que la Ley de Protección de Datos Personales tiene como objetivo proteger los derechos y libertades de las personas, y no se enfoca únicamente en la protección de los datos en sí. Su principal objetivo es garantizar los derechos fundamentales de las personas físicas respecto al tratamiento que las empresas dan a sus datos personales. El derecho a la privacidad y el derecho de las personas a decidir el uso que se les da a sus datos personales han estado presentes en la legislación de muchos países durante varias décadas. En este gráfico, usted puede observar el avance que países como Estados Unidos, varios países europeos, Australia, etc., han experimentado en los últimos años y siguen en un proceso continuo de mejora. El derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad son temas que se han tratado desde el siglo XIX, problemáticas que recibieron mayor atención con el escrito El derecho a la privacidad de Louis Brandeis y Samuel Warren. Este análisis aborda la afectación que tienen las personas en su vida privada con el avance de la tecnología. Se ha analizado que el uso de cámaras fotográficas, máquinas grabadoras de sonido y la prensa eran artefactos que continuamente podían hacer uso de los datos de las personas para emitir información incorrecta y dañar así su reputación. Hoy en día, revelaciones como las que realizó Edward Snowden en 2013, Cambridge Analytica en 2016, y la filtración de millones de datos personales de ciudadanos ecuatorianos en 2019, entre otras, han causado que la defensa de la privacidad y el uso de datos personales de personas físicas en el ciberespacio se encuentren en la agenda política de los gobiernos y, por lo tanto, en el interés y obligación de las empresas para cumplir con la ley vigente. En Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos se aprobó en mayo de 2021 y entró en vigencia en mayo de 2023. La Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 12, establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio ni de ataques ilegales a su reputación. Por lo tanto, el objetivo principal de las leyes de protección de datos está orientado a garantizar que los titulares de datos personales tengan pleno derecho y decisión sobre la manera en que sus datos son utilizados en la sociedad de la información. Además, también tiene como objetivo asegurar que cada ser humano tenga derecho a mostrarse en el mundo digital cuando lo decida, como lo decida y bajo las condiciones que lo decida. De esta manera, la Ley de Protección de Datos ofrece principios, obligaciones y derechos que garantizan las libertades de los individuos en la sociedad de la información. Hablemos un poco sobre los tipos de datos personales. En el contexto de la protección de datos personales, es importante determinar cuáles son las categorías de datos que se utilizan para un tratamiento específico dentro de la empresa. Los datos personales, según su confidencialidad, pueden clasificarse en públicos y privados. Los datos públicos son aquellos que son accesibles al público en general y que no representan un riesgo de impactar negativamente la vida de las personas. Los datos privados, en cambio, son aquellos cuya difusión está regulada y tasada, y la conciencia social es favorable para impedir su divulgación. Los datos privados también pueden dividirse en íntimos y secretos. Los datos íntimos son aquellos que el individuo puede proteger de su divulgación frente a cualquier persona, pero puede estar obligado por un mandato legal a proporcionarlos de manera periódica o regular para un fin determinado. Por otra parte, están los datos secretos, que son aquellos que el ciudadano no está obligado a compartir con absolutamente nadie, salvo en casos excepcionales. Dependiendo de la categoría de dato que se trate, su compañía debe realizar un análisis de riesgos, un análisis de impacto e implementar controles organizativos y técnicos para garantizar los derechos de los titulares. Terminología. A continuación, definiremos algunos términos importantes necesarios para comprender este taller. El responsable es la entidad o persona natural que determina las finalidades del tratamiento de datos personales. Puede ser una persona jurídica o natural. El encargado es una persona jurídica o natural que realiza el tratamiento de datos personales en nombre de un responsable, debidamente delegado mediante un contrato. El titular o interesado es el dueño de los datos personales. El delegado de protección de datos es una persona jurídica o natural encargada de supervisar el cumplimiento de la ley en la empresa donde labora, caracterizándose por su independencia e imparcialidad. El tratamiento de datos es una adecuación realizada por el responsable o el encargado para obtener un resultado elaborado. Una de las principales exigencias de la ley orgánica es que el tratamiento de datos personales debe ser lícito.
Ampliaremos este tema en esta sección. El principio de legalidad de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece que el tratamiento realizado por el responsable debe cumplir al menos con una de las siguientes 8 condiciones. Primero, que existe el consentimiento del titular. El consentimiento debe ser libre, voluntario, específico e inequívoco, y no debe ser una condición para proceder con la firma de un contrato o el cumplimiento correcto de un servicio. Es importante comprender que el consentimiento no es la única condición de licitud, ni tampoco la más apropiada, porque como veremos más adelante, el consentimiento viene de la mano con el derecho a la oposición. La segunda condición de licitud es que el tratamiento se realice para el cumplimiento de una obligación legal, como por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, entre otros. La tercera condición es que el tratamiento se realice para el cumplimiento de una orden judicial. Cuarta, para el cumplimiento de una misión de interés público. Quinta, para el cumplimiento de medidas contractuales solicitadas por el titular. Sexta, que el tratamiento sea necesario para proteger los intereses vitales del interesado. Séptima, para realizar el tratamiento de datos que consten en bases de datos públicas. Y octava, para satisfacer el interés legítimo del responsable de tratamiento. En este punto, el interés legítimo puede referirse a las necesidades de protección de los activos o la protección de las personas dentro de una institución. Otro ejemplo de interés legítimo es la cesión de datos por incumplimiento de contratos, impagos, demandas, etc. Es importante tener en cuenta que el interés legítimo nunca puede predominar sobre los derechos y libertades del titular de los datos personales. La ley define categorías especiales de datos personales como aquellos datos que revelan el origen étnico, racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, datos genéticos, biométricos, datos relativos a la salud o a la orientación sexual de una persona. Estos se consideran datos sensibles. La Ley de Protección de Datos Personales prohíbe el tratamiento de estas categorías especiales de datos personales, ya que su tratamiento puede implicar un alto riesgo de atentar contra los derechos y libertades de los titulares, como, por ejemplo, ser víctimas de discriminación, coerción o afectación por su situación migratoria o penal. Asimismo, la ley considera como categorías especiales de datos personales aquellos datos que pertenecen a niños y niñas, datos de salud, y datos de personas con discapacidad o sustitutos. Por otra parte, y teniendo en cuenta que la Ley de Protección de Datos Personales no puede concebirse como un derecho absoluto, la ley establece excepciones que, de cumplirse al menos una de ellas, consideran lícito el tratamiento de categorías especiales de datos personales. Primero, que exista un consentimiento explícito para su tratamiento. Aunque si bien es cierto, solamente el consentimiento para tratamiento de categorías especiales de datos personales no es suficiente, este debe venir incluido al menos de una de las demás excepciones de este artículo. Segundo, cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de obligaciones del responsable. Tercero, que el tratamiento sea necesario para proteger intereses vitales del titular. Cuarto, si los datos han sido hechos manifiestamente públicos. Quinto, cuando el tratamiento se realice por una orden judicial. Sexto, otra excepción es que los datos sensibles sean necesarios y proporcionales a los objetivos de una investigación científica, un análisis estadístico, siempre garantizando la protección de los derechos del titular. Séptimo, cuando el tratamiento se sujete a las disposiciones de la Ley Orgánica de Tratamiento de Datos Personales. Retomemos la primera condición de licitud. Es una práctica común que las empresas se acojan al consentimiento para considerar lícito el tratamiento de datos personales. Revisaremos un poco esta condición. La ley establece que el consentimiento debe cumplir con las siguientes características. En primer lugar, el consentimiento debe ser recabado por separado, es decir, que en la firma de un contrato de servicios no se puede incluir el consentimiento para el uso de los datos personales con fines de marketing. Este consentimiento debe ser aceptado voluntariamente en un documento separado, no debe considerarse como obligatorio para el cumplimiento de los servicios contratados y puede ser revocado en cualquier momento por parte del titular. En el caso de las entidades financieras, el tratamiento de datos identificativos, financieros y socioeconómicos es necesario para poder cumplir con los servicios financieros contratados por el titular. También son necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones legales de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Por lo tanto, el consentimiento no es una condición de licitud pertinente para esta finalidad. Por otro lado, el tratamiento de datos personales para ofertar promociones, publicidad o campañas de marketing debe contar con el consentimiento del titular.
Este consentimiento debe estar separado del contrato de servicios financieros celebrado y puede ser revocado cuando el titular lo desee. La Ley Orgánica de Tratamiento de Datos Personales de Ecuador establece principios u obligaciones que deben ser cumplidas por el responsable y el encargado de datos personales. Principio de juridicidad. También llamado principio de licitud. Hace referencia a que el responsable realizará el tratamiento de datos personales con fines lícitos que cumpla al menos una de las 8 condiciones que revisamos en el punto anterior. Principio de lealtad. Es decir, que se respeten todos los requisitos, derechos y garantías que establece la ley. Principio de transparencia. Este principio hace referencia a que el responsable debe facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información al titular, de forma concisa, transparente, inteligible, clara, sencilla y de fácil acceso. El principio de transparencia le da facilidades al titular para que tenga pleno conocimiento del tratamiento que se está realizando con sus datos personales y, de ser el caso, los destinatarios a quienes se dirigen sus datos personales. Principio de finalidad. Este principio establece que los datos personales objeto del tratamiento no tendrán ninguna otra finalidad que la informada al titular. Por ejemplo, si la finalidad del tratamiento de datos personales es brindar servicios financieros, no se pueden utilizar esos mismos datos personales para cumplir con otra finalidad que no se haya notificado al titular, mucho menos si esta finalidad no cumple con el principio de legalidad. Principio de pertinencia y minimización. Este principio hace referencia a que los datos personales tratados deben limitarse a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de una finalidad específica. Principio de proporcionalidad. El tratamiento de datos personales que realice el responsable debe ser adecuado, necesario, oportuno, relevante y no excesivo. Este es uno de los principios a los que las empresas deben prestar mucha atención, ya que es una práctica común solicitar datos personales excesivos para una finalidad específica. Principio de confidencialidad. Este principio obliga a que el responsable garantice que los datos personales de los titulares no podrán ser comunicados para fines distintos a los que fueron obtenidos. Principio de calidad y exactitud. El principio de calidad y exactitud en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Ecuador establece que los datos personales deben ser veraces, completos, actualizados y pertinentes en relación con los fines para los cuales fueron recogidos y tratados. Esto implica que las organizaciones están obligadas a garantizar que la información que recopilan y procesan sea precisa y esté libre de errores. Principio de conservación. El responsable del tratamiento debe establecer un plazo de conservación de los datos personales recabados para el cumplimiento de la finalidad perseguida. En el caso de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se establece que el plazo de conservación de la información en formato físico será de 10 años y 15 años para información en formato digital. Cualquier otro dato personal cuyo plazo de conservación haya terminado según la ley y según la finalidad perseguida, deberá ser eliminada según lo dispuesto en la ley orgánica. Principio de seguridad de datos personales. Este principio también se enfoca a que los datos no pueden ser utilizados para fines que no fueron recogidos desde un inicio. Este principio se amplía en el artículo 37 de seguridad de datos personales. La ley establece que el encargado o responsable deberá tomar en cuenta las categorías de datos personales y el volumen del tratamiento para implementar medidas de seguridad. La ley también hace referencia a que las medidas de seguridad estarán de acuerdo al contexto, alcance, fines de tratamiento y probabilidad de riesgo. Este particular hace claramente referencia a la implementación de controles de seguridad basado en un enfoque de riesgos y basado en un alcance que puede ser determinado utilizando las mejores prácticas de la ISO 27001 para la implementación de un SGSI, así como la verificación de la eficacia de los controles. Relacionado a este principio, el artículo 39 habla del deber del responsable de tener en cuenta en las primeras fases de concepción y diseño del proyecto los posibles riesgos del tratamiento de ciertas categorías de datos personales. A esto se le conoce como protección de datos desde el diseño. Mientras que la protección de datos personales por defecto hace referencia a que solo se realizarán tratamientos de datos personales que sean necesarios para el fin del tratamiento. Este artículo tiene impacto en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas y de software. Principio de responsabilidad proactiva. Tal vez uno de los principios más innovadores en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Hace referencia a que las organizaciones no solo deben cumplir la ley, sino deben esforzarse en no incumplirla. La designación de un delegado de protección de datos que actúe de manera imparcial de la institución es una de las acciones más contundentes para cumplir con este principio. Asimismo,
Los esfuerzos de la institución en obtener certificaciones internacionales que validen que los procesos se apegan al cumplimiento de la protección de datos personales son muestras del cumplimiento de la responsabilidad proactiva. Derechos de los titulares. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece derechos que las organizaciones deben hacer conocer a los titulares y facilitar su cumplimiento. El primer derecho hace referencia al derecho a la información, en el cual los titulares de datos personales tienen derecho a conocer los datos identificativos del responsable del tratamiento. Tienen derecho a conocer la finalidad del uso de sus datos y, en caso de existir destinatarios, tienen derecho a conocer quiénes son ellos. También tienen derecho a saber cómo ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como los otros derechos que explica la ley orgánica. El cumplimiento de este derecho puede ser ejercido mediante una página web informativa, en la cual el responsable detalla toda esta información relevante para cumplir con el derecho de información del titular. Ahora bien, el derecho a la información tiene dos puntos de vista: cuando los datos son obtenidos directamente del titular o cuando los datos no son obtenidos directamente del titular. En este segundo caso, el titular tiene derecho a conocer la fuente de donde se obtuvieron los datos personales y las categorías de datos que se van a tratar. Derecho al acceso. En el ejercicio del derecho al acceso, el titular puede obtener toda la información descrita en el derecho a la información. El ejercicio de este derecho no debe ser repetitivo, así que el Reglamento de Protección de Datos Personales Europeo establece que este derecho puede ejercerse en más de una ocasión en el lapso de 6 meses. Derecho a la rectificación. De este derecho, el responsable debe notificar al interesado sobre cualquier rectificación, supresión o limitación de sus datos personales. El titular también tiene derecho a rectificar sus datos en caso de no ser exactos. En caso de que se quisiera ofrecer métodos automáticos para la actualización de sus datos desde la página web o el aplicativo móvil, es necesario establecer controles para prevenir que personas que tienen obligaciones con la institución ingresen información falsa con el fin de evitar ser contactados. Derecho a la eliminación. El titular tiene derecho a pedir que sus datos se eliminen, solo en los siguientes casos. 1. Que el tratamiento realizado no sea lícito. 2. Cuando el tratamiento de datos no cumpla con los principios de la ley. 3. Cuando el tratamiento haya cumplido su finalidad. 4. Cuando el plazo de conservación ha vencido. 5. El tratamiento afecta a los derechos y libertades del titular. En este caso, el titular deberá demostrar tales afecciones. 6. Cuando se revoque o confirme que nunca existió un consentimiento. Es importante prestar mucha atención a este punto, ya que si la institución solicitó consentimiento para todas las actividades de tratamiento, el titular tiene derecho a la eliminación de sus datos. Finalmente, cuando la autoridad disponga que los datos sean eliminados. Como puede ver, el titular de los datos tiene derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales. Sin embargo, el ejercicio de este derecho debe cumplir ciertas condiciones, lo que demuestra que la protección de datos personales no es un derecho absoluto. Derecho a la oposición. El titular de los datos personales puede oponerse al tratamiento de sus datos siempre y cuando esta oposición no afecte los derechos o libertades de terceros. Por ejemplo, si los datos personales o el titular son parte de una acusación legal o una reclamación, no podría oponerse al uso de sus datos. El titular puede oponerse cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotecnia directa. Finalmente, cuando no sea necesario su consentimiento, como en el caso de la concurrencia de interés legítimo, es decir, la condición número 8 de licitud del tratamiento de datos personales. Este último punto requiere un ejemplo. Supongamos que el interés legítimo de la institución es informar al socio sobre servicios emergentes u oportunidades de crédito debido a su score financiero. Esta es una estrategia de negocio que puede justificarse con la condición número 8 del interés legítimo del responsable de datos personales. Si esta fuera la única condición de licitud, el titular de los datos puede ejercer el derecho a la oposición del tratamiento de sus datos personales para esta finalidad específica. Derecho a no ser objeto de decisiones basadas en valoraciones automatizadas. Este derecho surge a partir de varias denuncias realizadas a Amazon en el año 2015, donde se demostró que los algoritmos para selección y contratación de personal tenían un sesgo que excluía a mujeres y personas de raza negra en los procesos de contratación de Amazon. La conclusión a la que llegó la Autoridad Europea de Datos Personales es que los sistemas de inteligencia artificial y valoraciones automatizadas son susceptibles a sesgos y pueden afectar los derechos y libertades de las personas en forma de discriminación.
Recomiendo ver un documental referente a este tema llamado Coded Bias para tener una mejor comprensión de las implicaciones de este derecho. Referente a este derecho, el titular puede solicitar una explicación de la decisión tomada si ésta se basó en valoraciones automatizadas. El titular podrá presentar observaciones y solicitar criterios de valoración sobre el programa automatizado, es decir, auditorías. Finalmente, el titular podrá solicitar el tipo de datos y la fuente de donde se obtuvieron los datos para posiblemente impugnar la decisión tomada. Derecho a la portabilidad. La ley orgánica ofrece el derecho de solicitar los datos personales de un titular de una forma actualizada y compatible, o podrá solicitar que su información sea transmitida a otro responsable. Para el cumplimiento de este derecho, el responsable debe implementar medidas de seguridad que garanticen que sus datos se transmitirán de manera íntegra y cumpliendo con estándares de confidencialidad. El derecho a la suspensión del tratamiento. La aplicación de este derecho es similar al ejercicio del derecho de la eliminación, con la diferencia de que el titular puede solicitar la limitación o suspensión del tratamiento de sus datos personales mientras se resuelve una reclamación o una controversia con el responsable del tratamiento de datos personales o con un tercero. No implica necesariamente que los datos deban ser eliminados, sino únicamente suspendidos de su tratamiento para una finalidad específica. Infracciones. Infracciones. El cumplimiento de las leyes implica derechos y obligaciones, por lo tanto conlleva a sanciones por su incumplimiento e irrespeto. Hablaremos de dos tipos de infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales: infracciones leves y graves. Infracciones del responsable del tratamiento de datos personales. Se consideran faltas leves del responsable del tratamiento de datos personales. 1. No tramitar o negar injustificadamente las quejas o solicitudes del titular de datos personales. 2. No implementar protección de datos desde el diseño o por defecto. 3. No mantener políticas de protección de datos personales afines al tratamiento de datos personales. 4. Elegir encargados de datos personales que no ofrezcan garantías suficientes para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. 5. Incumplir las medidas correctivas dispuestas por la Autoridad de Protección de Datos Personales. Se consideran faltas graves del responsable del tratamiento de datos personales. 1. No implementar medidas administrativas, técnicas, jurídicas y administrativas para garantizar el tratamiento de datos personales. 2. Utilizar información o datos para fines distintos a los declarados. 3. Ceder o comunicar datos personales sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 4. No utilizar metodologías de análisis y gestión de riesgos adaptadas a la naturaleza de los datos personales tratados. 5. No realizar evaluaciones de impacto al tratamiento de datos personales en caso de que sea necesario. 6. No implementar medidas técnicas y organizativas para mitigar el riesgo a vulnerabilidades y amenazas a los datos personales. 7. No notificar a la Autoridad de Protección de Datos Personales sobre vulneraciones o violaciones a la seguridad de los datos personales cuando estos afecten a los derechos y libertades de los titulares. 8. No suscribir contratos que incluyan cláusulas de confidencialidad y tratamiento adecuado de datos personales. 9. No mantener actualizado el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 10. No consignar en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales lo dispuesto en la ley. 11. No designar un delegado de protección de datos personales cuando corresponda. 12. No permitir y contribuir a la realización de auditorías por un auditor acreditado por la Autoridad de Protección de Datos Personales. 13. Incumplir las medidas correctivas o incurrir de manera reiterada en faltas leves. Infracciones del encargado del tratamiento de datos personales. Se consideran faltas leves del encargado del tratamiento de datos personales. 1. No colaborar con el responsable del tratamiento de datos personales para que éste cumpla con sus obligaciones. 2. No facilitar el acceso al responsable a la información referente al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. 3. No permitir o no contribuir a la realización de auditorías o inspecciones por parte del responsable o de otro auditor autorizado por la Autoridad de Protección de Datos Personales. Se consideran faltas graves del encargado del tratamiento de datos personales. 1. Realizar tratamientos de datos personales sin observar los principios y derechos de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. 2. No tratar los datos personales según lo previsto en el contrato celebrado con el responsable de tratamiento de datos personales. 3. No suscribir contratos de confidencialidad con el personal a cargo del tratamiento de datos personales.
4. No implementar mecanismos destinados a mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia. 5. No implementar medidas correctivas y preventivas de seguridad de los datos. 6. No suprimir datos personales transferidos o comunicados una vez terminado su encargo. 7. Proceder con la comunicación de datos personales sin cumplir con los procedimientos de ley. 8. Incumplir las medidas correctivas. 9. No notificar al responsable sobre cualquier vulneración de seguridad de sus datos personales. Sanciones. Sanciones a infracciones leves. En caso de ser servidor o funcionario público, se aplicará una multa de 1 a 10 salarios básicos. En caso de ser una empresa responsable o encargado, se aplicará el 0.1 al 0.7% calculado sobre el volumen de su negocio correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. Sanción a infracciones graves. En caso de ser servidor o funcionario público, se aplicará una multa de 10 a 20 salarios básicos. En caso de ser una empresa responsable o encargado, se aplicará el 0.7 al 1% calculado sobre el volumen de su negocio correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. Durante este proyecto, los líderes de procesos asistirán a talleres de levantamiento de actividades de tratamiento con el objetivo de determinar las categorías de datos personales que maneja la institución. Es importante tener en cuenta que todos estamos involucrados en el manejo de datos personales, ya sean públicos o privados. Sin embargo, lo crucial es analizar la finalidad de su tratamiento y su impacto en los titulares, y buscar los recursos legales y tecnológicos adecuados que garanticen el respeto de los derechos y libertades de dichos titulares. Agradecemos el tiempo dedicado a este taller y les desea éxito en sus funciones. Muchas gracias.